bastante acalorada de parte de él, dijo el señor Paz de la Barra, amenazando a uno de los periodistas que lo entrevistaba a su padre. Ya todo esto está cobrando unos aires medio gangsteriles que sería bueno que se dejara claro qué tipo de campaña vamos a tener. A todo esto tuvimos un spot en que se comparaba al señor César Acuña con Martin Luther King. Creo que la respuesta del público ha sido bastante contundente. Tenemos también, Nadine Heredia sigue hablando de Keiko Fujimori en un pleito que parece aparte entre la primera dama y la candidata a la presidencia. Tenemos también el tema sobre el aporte que hacen los apristas de 14.000 soles para poder postular al Congreso. Esa se les pidió a todos, eso discrimina a la hora de que alguien quiere ser candidato. Todo eso lo conversaremos a lo largo del programa. Así que vamos rápidamente a nuestros titulares y luego les presento a mis invitados de esta noche. La primera noticia. El candidato presidencial de la Alianza para el Progreso, César Acuña, dijo en un mitin que investiguen lo que quieran, que pregunten lo que quieran, en referencia a la nueva denuncia por presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad Los Andes de Bogotá. La segunda noticia. El profesor universitario Otoniel Alvarado Boyarse denunció que es objeto de amenazas a través del teléfono luego de denunciar que el candidato presidencial César Acuña se apropió en el 2002 de uno de sus libros. La tercera noticia. Nadine Heredia, primera dama y lideresa del nacionalismo, criticó nuevamente a la candidata Fuerza Popular Keiko Fujimori y señaló que las torturas a su madre, Susana Uchi, no son leyenda, como afirmó recientemente. La cuarta noticia, el candidato al Congreso por Alianza Popular, Javier Barreda, confirmó que el partido aprista cobró cerca de 14.000 soles a las personas, militantes e invitados que postularán al Parlamento como sus representantes en la lista de Alianza Popular. La quinta noticia, el Perú se ha convertido en el primer productor mundial de quinoa al registrar una producción de 110.000 toneladas en el año 2015, desplazando Bolivia y Ecuador, así lo informó el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el producto es sumamente caro en el país porque está entre 20 y 25 soles el kilo. Y estamos esta noche con dos invitados sumamente interesantes que me ayudan a analizar esta complicada coyuntura. Está Javier Velázquez Quequén, congresista aprista y candidato al Congreso por Alianza Popular, y Carlos Tapia, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Que no postula nada, por cierto. Pero tiene su corazoncito hipotecado en esta campaña. Muy bien, señores, buenas noches. Gracias por acompañarme. Y bueno, se complica cada vez más la situación del señor César Acuña. No lo hemos dicho en los titulares, pero ya apareció una acusación de plagio más con respecto a su tesis en la Universidad de Los Andes en Colombia. En este caso, además, la investigación ha sido mucho más difícil porque en Colombia, como se hace en muchas universidades, por lo menos en la Universidad de Los Andes, uno no puede acceder a la tesis, ¿no es cierto? Y la tesis no está colgada online, sino que uno solo la puede revisar en sala vía microfilm. ¿Para qué se hace eso? Para que no se las copien. Qué casualidad. Esa es la forma como se hace para que no se las copien. Entonces, una periodista se tomó el trabajo de copiar página por página la tesis de Acuña para, no toda, un porcentaje, luego la ha cotejado y apareció que hay señales también claras de plagio en esa tesis, ¿no? Lo que ha dicho César Acuña es que le tienen envidia. A ver, preguntémosle primero acá a la prisa si le tiene envidia a César Acuña, porque ese ha sido su discurso siempre, ¿ah? Sí, dice que se pongan a estudiar. Pero... Como Acuña, además, que se pongan a estudiar como Acuña, pero que decirle no, gracias, así no estudiamos. No, de verdad. Y la verdad que es lamentable porque el señor Acuña cree que puede, con estas criolladas, con estas actitudes que lindan ya con lo ilícito, cree que la impunidad le da el poder de su dinero. Y esta conducta que tiene el señor Acuña, inescrupulosa, delictiva, que ha afectado gravemente, moralmente, la política peruana, cree que la puede tapar con su dinero. Fíjese usted, ahora cuando vemos toda esta cadena de plagios, de actitudes inescrupulosas, dolosas, vemos, por ejemplo, el recuerdo de querer aparecer como viviendo en San Juan del Lurigancho, cuando vive en Casuarinas, tratando de ocultar una condición económica que sí él ha logrado con
con trabajo y con dignidad, no tendría por qué ocultarla, porque el elector no se le puede estar confundiendo, ¿no? Pero este tema del plagio, y que ha ido ya más allá a apropiarse las ideas de otro, como así hay que decirlo, es un robo intelectual, no puede aparecer como una criollada, no puede escoltarse el señor Acuña diciendo de que porque es serrano, yo también soy cholo, y yo no podría decir que porque he cometido un delito me quieren perseguir porque soy cholo, soy mochica, no. Me parece absolutamente indigno de que el señor pretenda arrogarse a un sector de serranos que con mucho esfuerzo han logrado escalar en la vida social, ¿no? Eso es como tratar de restringir el hecho de que ser cholo, serrano, como como él señala, te obliga a ser una persona que hace las cosas a su manera. Y no, por Dios, estamos plagados de ejemplos, gracias a Dios, de personas que, considerándose cholos o serranos, han hecho sus cosas perfectamente bien. Pero mira, ha pasado, impunemente ha pasado, porque todavía no se pronuncia el Poder Judicial, ese video que hemos visto hace meses atrás, donde él dice hay que distribuir 5.000 bolsas de alimentos a 5 votos cada uno, y ojalá fuera con su plata, era con la plata de la municipalidad de Trujillo, las empresas que ha montado y que hacen obras en los municipios de Alianza por Progreso. Esto se da en Lambayeque, en Lambayeque lo gozamos de hace 5 años, que su hermano está en el gobierno regional, donde se da este tipo de práctica clientelista, de comprar, de querer comprar votos regalando alimentos. Se inicia el año escolar y dan paquetes escolares con los símbolos del partido. Y eso es un escándalo en Lambayeque. Entonces, esta es una práctica reiterativa de lo que es actuar mal en política y de aquellos que pretenden erigirse como los conductores del país con este tipo de antecedentes. Yo creo que esto es condenable y las encuestas, y creo que el pueblo lo va a expresar en las próximas elecciones, ¿no? Carlos, hay quienes creían o sostenían que esto a la gente del pueblo no le interesa. Sinesio López tuvo un artículo bastante criticado en el que decía, los de abajo están pensando en otra cosa. Yo no sé, las personas con menos recursos están pensando en su futuro con bastante más cuidado del que creeríamos. Y el engaño no es precisamente una buena carta de presentación. Bueno, yo creo que en parte es cierto, ¿no? Si hay los sectores D y E del interior del país que verdaderamente, no porque no crean de que Acuña está engañando, sino que dicen, la política es así, ¿no? Claro. Ya voto, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no?, que ya todo lo que ha sucedido y se ha descubierto en relación al candidato César Acuña es como un exocet, yo lo he dicho en otros programas, ¿no? O sea, un buque que está navegando y un exocet a la línea de flotación hace dos cosas, o lo hunde al buque o impide que el buque siga avanzando a la velocidad que consideraba correcto, ¿no es cierto? Y por lo tanto llegue muy retrasado a su puerto. Creo que eso es lo que ha sucedido políticamente con César Acuña. Es muy difícil creer de que no va a ser golpeado por todo lo que está sucediendo, por la imagen que se ha generado, por los errores de su asesor que gana $500.000. En fin, o sea, hay demasiadas cosas ya como para decir no va a pasar nada, ¿no? Es un núcleo duro que va a votar sí o sí siempre por Acuña. Eso no es cierto. No tiene ese caudal, además, ¿no? Lo tiene. Lo puede tener Keiko, lo puede tener el APRA. Hay que ser realista, ¿no? Sí. Es así. Ahora, hay una frase de Acuña que la estoy leyendo, que tú mismo la señalaste, cuando dice que investiguen lo que quieran, que pregunten lo que quieran, pero primero que estudien como César Acuña. Yo he vivido muchos años en la sierra, en la época del gamonalismo, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a la sierra y conversando con la gente, era que los hacendados, antes de la reforma agraria, eran pues los dueños, ¿no es cierto? Por la vereda caminaban y los campesinos se bajaban de la vereda para no cruzarse con ellos. No lo podían mirar de frente a los ojos. Y hablaban en tercera persona. En lugar de decir, pero primero que estudien como yo lo hice. Pero primero que estudien como César Acuña. O sea, él mismo, para referirse, habla en tercera persona. Eso es característico de una cultura media gamonal de la sierra,
¿no? Aristocrática de la sierra, que se pone como tercera persona, como una institución por fuera de su corporeidad, ¿no es cierto? Una cosa increíble. Este tipo de declaración sí trasluce lo que él se siente empoderado de tal manera que dice, yo puedo hacer esto, puedo hacerlo de acá, puedo hacerlo de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo grave. Ahora, el problema es que en términos legales, lógicos, sentido común, no hay defensa alguna. No hay justificación alguna. Las pruebas son demasiado contundentes. Entonces, sí, pues alguien puede no entender, alguien de pronto nunca se hubiera hecho una tesis, pero sabe que mentir es mentir. Y poner tu nombre en un libro cuando no es tuyo, eso es mentir, ¿no? Eso le queda claro a cualquiera, al que no ha terminado primaria le queda claro, ¿no? Es un exocet. Refiriéndome a lo que tú has señalado de el vocero de la barra, ¿no? En un programa de televisión. Sí, yo lo puse. Bien, exacerbada la discusión y poco política como vocero, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, a pesar de la discusión que hubo entre Verónica Mendoza y Aldo Mariátegui, se trató el tema más o menos políticamente. En cambio, el otro no, lo otro es decir, no, pues ¿acaso hay algo que se dice que para ser copartícipe tiene que escribirse una página? En fin, o sea, ya las cosas son... están yendo por mal camino en el caso de la campaña de Acuña y por lo tanto va a pagar políticamente. Y Dios nos libre porque Fabre es un asesor brasileño que es muy bueno para tratar, la estrategia de él es destruir al enemigo, desprestigiarlo, y es bueno para... Ha tenido dos aciertos aquí en el Perú, pero que al Perú le han generado un fracaso, un perjuicio. Salvó a la señora Villarán y el desastre de Lima, bueno, y hizo el señor Humala el desastre del país. Esa no es su responsabilidad, pero si yo creo que le ha tocado un candidato difícil a él y a cualquiera, ese es Acuña. O sea, parecía un buen candidato, parecía un producto interesante para vender, pero te sale con todos estos asuntos y ya se te empieza a... Fabre ha tratado de minimizar el hecho presentando el caso de Martin Luther King. Por Dios. Y yo creo que nos hemos sentido ofendidos todos, más o menos, ¿no? Y que yo les había pedido a los chicos del Switcher, que buscaran el meme que ha estado circulando en las redes. Ahí lo tenemos. Está buenísimo. Quítale el barrio. Gracias. Dice, tengo un sueño, que es el discurso emblemático de Martin Luther King, que por cierto no se lo plagió de absolutamente nadie, que cualquier político quisiera alguna vez poder pronunciar, ¿no? Un discurso de esa naturaleza. Y abajo dice, somos coautores. A esos niveles de burla ha llegado la comparación que le hacen que hace César Acuña con Pero ha sido grosera la comparación, pues, del asesor Fabre, de querer comparar además, a Martin Luther King con Acuña, ¿no? Lo único útil que tiene ese video es que es un reconocimiento público de que Acuña plagió. Punto, gracias por el dato, ¿no? Sí, pero hasta aquí llegamos. Pero hay que entender, la entre líneas tiene que decir, así he plagiado, pero lo que se ha denunciado del profesor Alvarado no es un plagio, es la apropiación de su trabajo intelectual del profesor, se lo ha apropiado, ese es robo intelectual, ese no es plagio, de tal manera que eso está vinculado al delito y lo quieren relativizar al tema de, dígase de paso, de que sea una práctica corriente del plagio, lo que ha salido hoy día de la Universidad de los Andes y va a seguir saliendo todo. Yo creo que si se revisa la educación básica o el kinder también van a salir ahí que las notas no son las adecuadas. Bueno, triste, realmente, yo insisto, no se trata solo de un candidato presidencial, se trata del dueño de varias universidades. Ha salido un comunicado, a mí me sorprende que esté la señora Beatriz Merino involucrada en eso, me sorprende, lo voy a decir con todas sus letras, diciendo que la Universidad César Vallejo entra en reestructuración y que separan al señor Acuña. ¿Cómo van a separar al señor Acuña si es el dueño? ¿A qué se están prestando? ¿No? Es verdad, además la Universidad César Vallejo no necesita ser reestructurada, lo que necesita es que se pruebe que estas prácticas de su dueño no son, pues, la forma como se imparte el conocimiento ahí también, ¿no? Y es muy triste el espectáculo de ver convalidando estos hechos delictuosos que tienen evidentemente, yo no soy juez para condenar a Acuña, pero que tienen evidentemente que violentan la moral pública, este hecho, que personas que supuestamente han levantado la bandera de la moralidad pública, de la defensa de los valores de la moralidad pública, aparecen avalando
un argumento en esta conferencia que dio Acuña. Es que Javier, ahí hay un error. De Porque verdad. uno no necesita ser juez para estar juzgando a Acuña, ni se pretende sentar en un banquillo, pero uno es un ciudadano con derecho a decir, a esto no me presto. Esto es lo que opino yo. Así es, Por esto, supuesto. al lado de esta conducta yo no me... ¿no? Y si, yo entiendo, mira, hasta el tema de la tesis, tú puedes decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Tengo que ver exactamente qué ha pasado. Ya, la tesis, el libro, esta otra, ya, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Que te caiga un piano en la cabeza para que te des cuenta? O sea, ya, ¿no? Exactamente, ¿no? Patricia, pero hay algo en lo que estamos de acuerdo. Por cierto, no mis solamente respetos nosotros, sino al doctor Miro Quesada Rada, que renunció al rectorado de la Vallejo, mis respetos al doctor Francisco, ¿no? La votación de Acuña, que va, de acuerdo a un criterio más o menos objetivo, va a disminuir en porcentaje, el ritmo va a ser menor que el que se pensaba de acumulación de votos. ¿A dónde van esos votos? Creo que electoralmente es importante. Es un punto fundamental. Fundamental. Yo sostengo que esos votos se van principalmente donde Keiko. Pero Keiko dice que entonces por eso ahora Keiko tiene este rollo válido, vamos a ganar la presidencia en primera. Que sería histórico. ¿Hace cuántos años no se gana una presidencia en primera vuelta? No se ganó. Barrantes dijo que no. Declinó que la no segunda iba, vuelta porque era... Perdón, Fujimori el 95. Sí. Fujimori. Ay, otro Fujimori que gana primera. Sí, el 95 Sí. se acabó. Así es. Sí, que gana. Con No, Javier Pérez de Cuellar. La reelección. no, va a segunda. O sea, lo que pasa es que Javier Pérez de Cuellar tampoco va a segunda. No pasa más del 50%, estoy casi Pero segura. Casi segura, no puede estar fallando la memoria. A ver, mis amigos tuiteros, búsquenme los resultados de la 95. Pero el problema es, ¿a dónde van estos votos? El bolsón de votos de IE del interior del país lo comparte con Keiko. La votación que pierde Acuña va a ir a donde PPK, va a ir donde Guzmán, va a ir donde Alan. Oye, pero recordemos que Acuña le quita puntos a PPK. O sea que sí, puede ser un voto que regresa a PPK. PPK baja cuando Acuña sube. O sea que de ahí salieron votos. Hay un peruano migrante, emprendedor, que sí vota por PPK. PPK baja cuando ¿no? Guzmán sube. No. La primer bajón de PPK es con la subida de Acuña. Es más, Guzmán casi no lo mueve, PPK curiosamente. desde octubre, cuando se plantean las fórmulas presidenciales, ha venido cayendo desde el 18, 17, 14, ahora está en menos de un dígito. Y ahora, lo que sé que Acuña tiene, a diferencia de Guzmán, tiene tras de sí una estructura partidaria. Claro, tiene alcaldes, gobernadores, o sea, operadores políticos, ¿no? Ese es un voto un poco más duro, más consistente que el emotivo que tiene circunstancialmente este señor Guzmán, ¿no? Y que yo sí no creo que este trasvase, yo creo que estamos en la etapa de los juegos artificiales en febrero, a fines de febrero, marzo, cuando se comiencen a ver las propuestas programáticas, cuando comiencen ya a operar los candidatos al Parlamento, la composición se va a ver de otra manera, ¿no? Y como tú mismo dices, como Acuña no tiene un voto duro, no es que los votantes de Acuña van a buscar dónde ir. Ni Acuña va a endosar ese voto directa o indirectamente. Yo creo que la gente se va a sentar de nuevo a mirar otra vez el tablero y a decir, ya, descarto el que había elegido. Otra vez tengo que ver quién me convence. Sí, pero ¿no? segunda vuelta, ¿por quién votaría? Lo que sí creo es que no hay que ser pitonizo de que este escándalo, que linda con el delito, le ha metido un frenazo a esta expectativa que generó el señor Acuña como producto de haber ingresado a la candidatura aparatosamente, ¿no? Con mucho dinero, con mucho panel, con mucho despliegue mediático. Y yo creo que aquí hay, por lo menos, ya hay un frenazo, ¿no? Una candidatura que no va a avanzar. Gracias, mis amigos de La Mula, que están atentísimos siempre al programa. Nos dicen, efectivamente, mi memoria era mala. Fujimori 64.42%, Pérez de Cuellar 21.81%. Efectivamente, arrasó en primera, ¿no? Sí. Arrasó en primera. Bueno, ¿será que la hija quiere repetir el plato? Aunque mal recordar, dice ¿no? No hay porque son las elecciones del 95. No hay posibilidad, no hay posibilidad. Pero si tiene tanta diferencia con el que lo es que eso puede, cualquier cosa puede pasar en el Perú. Ahora, no quiero terminar este primer tema, vámonos de frente hasta la media hora, por supuesto, con estos temas, porque la otra cara de la moneda que a mí me parece terrible y que creo que no estamos viendo, no digo nadie, todos no estamos viendo con claridad, es el vía crucis del señor Alvarado. El señor Otinero Alvarado, autor del libro que el señor César Acuña finalmente roba, ¿no? Según las evidencias, o presuntamente roba. Uno se preguntaba por qué no lo denunció. Bueno, ahora queda clarísimo por qué no lo denunció. El señor es víctima de amenazas, la señora Marisol Espinosa lo acusa de ser aprista, el señor va a ser
querellado por el señor César Acuña, que tiene todos los millones del mundo para pagar a todos los abogados y demás del planeta, nos estamos olvidando que acá hay una víctima real, Así es. ¿no? Que de carne y hueso, no solo es la estafa al Perú y a sus alumnos de la César Vallejo, acá hay un señor al que le han hecho la vida a cuadros, que era un académico que estaba en su casa, que encima tuvo la decencia de no quejarse con Así es. decencia porque le consideró su amigo y ahora lo van a querellar, le van a hacer... Carlos, por favor, explícame. Ya. Bueno, primero, de verdad, tiene que haber sido... se siente es una víctima, no que Sí. se siente, es una víctima. Es una víctima clara. Es una víctima. Ahora, lo que sí creo que no está muy claro es querer trasladar la situación ahora en plena campaña con Acuña, presidente de la República, candidato a la presidencia de la República y peleando contra el autor del libro, que hace 18 años, ¿no es cierto? Así no es lo mismo. Así es. Pero, de todas maneras, ya ha abierto Ahora, ojo, el ojo, tema. Ojo que el señor no ha hecho la denuncia, no se quejó, no fue al comercio. Es más, cuando el comercio lo busca, él dice, el señor pone una cara como de, ay no, me van a meter en este lío. No, él no ha buscado esto, ¿no? No, claro, lo ha buscado. Pero la primera declaración de él es que, ¿por qué no lo denunció? Es que era mi amigo. Es que es mi amigo. Perdón, es mi amigo, primero. Entonces, ¿cómo pues? Porque es mi amigo. Y después dice, ¿no? No, porque no tenía plata para el juicio. Entonces, es verdad, es una víctima. Él fue el autor, ¿no es cierto? Le han quitado todo, la legitimidad intelectual, en fin. Pero ahora, cuando comienzan ya las amenazas por teléfono, a mí me han enseñado que cuando ocurren estas cosas y cuando no se sabe quiénes son, la pregunta que uno hace es ¿a quién beneficia y a quién no beneficia? Ok, olvidémonos de las llamadas por pero teléfono. sigamos a esto, el que mira. ha dicho públicamente que lo van a querellar es Paz de la Barra. Pero Ahí no hay duda. Ahí no hay digo- duda de digo quién lo lo está siguiente, amedrentando. No, yo digo la llamada por teléfono, la amenaza. Este es un profesor decente Súper. que la señora Townsend lo ha querido descalificar y dice, ¿por qué después de 14 años hace la denuncia? O sea, como si eso lo hiciera santo al señor Acuña. Y lo más grave, la señora Marisol Espinosa, vicepresidenta del Perú, ¿no? Que es, que dígase de paso que tiene una sólida cultura por la lealtad, dice, ¿por qué lo quiere estigmatizar al profesor Alvarado diciendo, es aprista? O sea que en el supuesto negado que fuera aprista, o sea, Vale ya la es un pena. santo el señor Acuña. Además, claro, ¿No? si es Qué aprista, que le vergüenza, roben el qué libro, que se quede vergüenza, callado, ¿no? Qué vergüenza, pero además te digo una cosa, Ni siquiera es Carlos. aprista. Mira el antecedente. Estas actitudes matonescas en un medio de comunicación, querer agredir a un periodista, en vez... Sí, el asesor presidencial, que resulta risible, dígase de paso, que el señor Acuña diga que él no sabe que su publicista hizo el spot. Sí, sí. Es una vergüenza, ¿cierto? Así Entonces, eso es quererle tomar el pelo a los peruanos. El señor cree que se cree que es de otra raza, ¿no? No, además De yo los ahí sí, plagiadores. le digo a todos los peruanos, si no sabe cómo Es lo un están sonso. promocionando, prepárense para que si se le ocurre algún día ser presidente, tampoco va a tener idea de así qué es. cosa está haciendo la gente a su alrededor, ¿no? Entonces, si el señor Acuña, a través de su publicista, ha reconocido que ha plagiado, lo menos que tiene que hacer, en vez de amenazarlo, debe pedirle disculpas, pedirle perdón. Y pagarle todo lo que le Por debe por supuesto que haberle sí. usufructuado Pero su obra. El mundo al revés, pues. O Así sea, el es. agraviado Y vamos. va a terminar siendo juzgado. Y como bien lo dice Patricia, con todo el dinero que tiene este señor, él no le va a costar nada pagar 10, 12 abogados que estén ahí, por lo menos, mortificando a este hombre que es un hombre digno, de trayectoria. Y vamos, Carlos, tú sabes cómo es el mundo académico. Sí. Tú sabes lo difícil que es conseguir a veces un puesto en una universidad, lo argolla que pueden ser las universidades. Así Y este es. hombre tiene que haber velado probablemente entre su futuro y defender su obra. A eso voy. Y yo estoy segura que el tipo ha dicho, oye, no se copien mi libro, y le han dicho ya, sorry, y le han devuelto su libro, pero no ha decidido hacer un escándalo público. Claro, y por último, tenía todo el derecho del mundo a hacer el arreglo privado que le diera la gana para que lo resarcieran, ¿no? Por eso digo, es una víctima. Entonces, cuando se es víctima, a veces el victimario, que es el poderoso, no respeta pues los derechos del subordinado, etcétera. Es una víctima, eso estoy de acuerdo. Pero quiero regresar a lo de los congresistas de la lista de Acuña, ¿no? En el caso de Marisol. Acá hay un problema bien difícil para ellos, ¿no? Porque
creo que sí van a salir elegidos, son los primeros de la lista, ¿no es cierto?, los más notables. Pero entonces, ¿qué van a hacer en el Congreso? ¿Van a ser parte de una bancada de Acuña, ¿no?, para decidir colectivamente el curso de su acción política, o es que eso se va a disgregar? Yo creo que va a ser muy difícil que se mantenga con los resultados electorales que se van a producir en la bancada, diciendo nosotros somos del partido de Acuña, cuando ya estamos en otro periodo, ¿no es cierto? Así es. Muy difícil es eso, ¿no? Y por lo tanto, no le sería fácil a Keiko tener una mayoría absoluta en el Congreso con un acuerdo con la bancada de Acuña, ¿no? Eso sí es posible. Claro. Que es diferente a lo de ganar en primera vuelta, pero eso hemos visto que... Yo no creo que la gente este Parlamento fragmentado pasa, ¿no? tiene mucho que ver porque los partidos, así como combis, levantan en la esquina lo que encuentran. Y esto es lo que ha hecho el señor Acuña. Tú has visto que no hay las personas que supuestamente aparecen, es porque, lo digo con sinceridad, es porque ven que tienen parte de la campaña garantizada, porque el señor tiene mucha plata y mucho dinero. No hay ni siquiera una adhesión a una propuesta programática. Nosotros hemos visto el triste espectáculo de ver cómo presentan como si fueran jugadores de fútbol o artistas, pero no suscribiendo un documento programático en defensa de los derechos humanos, en defensa del crecimiento. No, lo han hecho, ¿no? ¿Para qué vea? Pues entonces, ese tipo de atomización, de que no haya compromiso en base a una propuesta programática, se va a expresar en el Parlamento. Y bien, como tú lo dices, Carlos, o sea, no necesita ser brujo. Ese es el futuro que se va a visorar. Se van a comenzar, como siempre, se venden los votos al mejor postor, a donde me acomodo mejor. Lamentablemente eso es lo que pasa en el Parlamento. Por eso es que cuando muchos satanizan a los partidos políticos, les estamos haciendo el favor a este tipo de actitudes que lo único que hacen es erosionar el sistema político y desprestigiarlo. Así es. Joyce Mantilla nos dice en el Twitter un pensamiento que a mí me parece válido. Dice: el verdadero impacto para Acuña es la caída de su imperio educativo. ¿Qué deben hacer los padres y alumnos por desprestigio de las universidades? Yo creo que hay una preocupación seria por Acuña ahora, por sus universidades y porque su fuente de ingreso. Me llamó mucho la atención que la ex mujer que vive en guerra con él, cuando le preguntan sobre si plagió o no, dijo no, él no plagió su tesis, o sea, no por lo menos la tesis de ingeniero químico, ¿no? Él sustentó, él no sé qué, pero no lo ataca, ni lo ha atacado, porque claro... Hay intereses compartidos. Le toca el bolsillo, ¿no? Yo sí pienso que Acuña puede estar empezando a pensar si esta candidatura no le está generando más daño. ¿En qué, ¿no?, mala hora se los ocurrió? Exactamente, ¿no? Ahora, Osvaldo Urdaniga nos pregunta... ¿qué opción de un fallo del Jurado Nacional de Elecciones ante una denuncia como esta? ¿Qué cabría hacer el jurado? Bueno, lo mismo que hace una semana. Lo que pasa es que lo único que se siguen es acumulando pruebas. Osvaldo, todos estamos esperando que el jurado tenga alguna posición, ¿no? Lamentablemente también todo esto está un poco enrarecido. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien merece el mayor de los respetos, ha sido declarado profesor honoris causa por esta universidad, por el mismo señor Acuña. Hay compromisos académicos. Ojalá que el Jurado Nacional pueda mostrarle al país que es un organismo absolutamente autónomo y que debe sentar un precedente, porque fíjate lo que estamos hablando, o sea, lo que han reconocido es que, o sea, yo no veo la diferencia entre que yo como funcionario público me robe un poco de dinero del Estado con un señor que le roba las ideas a su profesor y todavía lo amenaza. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿no es el mismo hecho grave? Cuando hay un acto de corrupción no nos indignamos, no pedimos castigo. Entonces, si estamos ventanilla única, que los que tienen procesos no pueden entrar a la política, o sea, ¿podemos entregarle la conducción del país a una persona inescrupulosa como este señor? Que quienes consideren que hay flagrancia en el delito de Acuña. Nos dice... Carlos dice plata como cancha para amedrentar, pero Acuña tiene plata como cancha para amedrentar, pero Alvarado tiene la opinión pública de su lado. Sí. Yo creo que sí, y eso es sumamente poderoso. Carlos Velázquez, y este comentario lo quiero hacer al público, dice, por favor, hablen también de que el padre de Acuña estuvo 10 años preso como narco. Eso
es una, en realidad, mentira que nadie ha podido probar. No hay ni un solo documento. Se les ha preguntado a los Acuña y su padre murió libre y una persona que se dedicó bastante humilde, tengo entendido. Así que yo creo que no necesitamos inventarnos denuncias porque lo que hay es suficientemente contundente y dejemos al señor Acuña. Así es, y dejemos al señor Acuña descansando en paz, que ya falleció y no se puede defender, porque lo que hay es suficiente. ¿No? Sobre lo del Jurado Nacional de Elecciones, y primero yo coincido sobre la idoneidad de Tábara, el doctor Tábara. Sí, yo también creo que está haciendo un muy buen trabajo, claro, además, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ya no está dentro de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones sacar de la carrera a Acuña porque plagió o no plagió, porque eso la Fiscalía está abriéndole el proceso de investigación y va a ser difícil que la Fiscalía resuelva antes de la votación, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el golpe principal a Acuña es un golpe político, ético, moral, que con la ofensiva que se ha hecho contra Acuña va a ser bien difícil que la población no esté al tanto y decir, bueno, este es el que mintió, este fue el que embaucó, fue... no. No solamente se mintió, sino se han robado las ideas. Así es. Bueno, a nuestros amigos de Kitsch Radio Perú también les agradecemos porque también nos pasaron el dato de cuál había sido el resultado del año 95 entre Fujimori y Pérez de Cuéllar. Así que varios tuiteros alertas nos mandaron el dato que nos faltaba. Vamos a titulares y regresamos con más información para ustedes. Oportunidad para todos. Justo a tiempo. Un futuro seguro está a tu alcance. Las mejores opciones para crecer y tengas una mejor calidad de vida. Puedes confiar en nosotros. Nosotros confiamos en ti. Encájate. Vive la experiencia de servicio. Caja Arequipa. Impulsando tu bienestar. Studio 92 te lleva al concierto que tanto esperabas. Coldplay en Lima, este 5 de abril en el Estadio Nacional. Coldplay en un super concierto que no te lo puedes perder. Studio 92, radio oficial de Coldplay en Perú. Una superproducción de Live Nation y Artes, licenciado por Updike. Los titulares llegan gracias a Saca tu crédito al toque con la campaña De Vuelta al Cole de Caja Arequipa. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado la apelación presentada por el partido Siempre Unidos contra la resolución de dicha entidad, que estableció como improcedente la postulación de Isaac Humala a la vicepresidencia por dicho partido político. Una nueva denuncia por supuesto plagio afronta el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña. Esta vez se le acusa de utilizar fragmentos de un libro en su tesis de maestría obtenida en Colombia. La Marina de Guerra del Perú informó que el incendio en una plataforma itinerante de acción social ocurrido el domingo último en el río Nanay, en Iquitos, fue causada por la descarga de un rayo. RPP Noticias continúa con su campaña para verificar la situación de los colegios. Nuestro equipo recorrió los planteles de La Victoria, San Luis y El Agustino. Momentos de pánico se vivieron en la India luego que un leopardo ingresara sorpresivamente a la escuela en la ciudad de Bangalore. 3 personas que intentaron atraparlo resultaron heridos. Los titulares llegaron gracias a En Caja Arequipa. Tenemos el crédito para lo que necesitas. Mercadería, maquinaria, tu auto nuevo, tus vacaciones o para lo que quieras. Encájate con la campaña De Vuelta al Cole de Caja Arequipa. Seguimos en las 5 de las 7 y bueno, continúan los dimes y diretes entre la candidata a la presidencia, la señora Keiko Fujimori, y Nadine Heredia. Esta vez Nadine la emplazó y le dijo que lo de su madre y las torturas a su madre, Susana Eguchi, no habían sido una leyenda como ella había sostenido en una reciente entrevista. Esto a raíz de que Keiko Fujimori se había referido a las pruebas grafotécnicas y a las agendas
por las que se les investiga a Nadine. ¿Debería la primera dama meterse en este pleito? Por cierto, ella es la única que va a salir perdiendo, porque en este momento que Nadine acuse a Keiko de algo, a Keiko no le debe hacer ni cosquillas. Primero porque Keiko está demasiado empoderada y Nadine está demasiado desprestigiada. Carlos. Bueno, coincido contigo, ¿no? Y creo que en el caso de Nadine está con un problema, porque ella sí tiene una mochila que va a ser descargada en la primera legislatura del próximo Congreso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sabe que una representación parlamentaria importante que va a tener Keiko, gane en primera vuelta o pierda en segunda vuelta, pero va a tener una representación parlamentaria muy importante, tiene que golpear a esa representación parlamentaria fujimorista, porque ellos van a ser los que le van a morder en la comisión de investigación. En el caso de Nadine, aunque no se crea, ha liberado a Ollanta Humala. Yo lo veo a Ollanta Humala en los mítines, cuando habla, caramba, así debió ser desde el comienzo, ¿no? Porque al comienzo decía, no se preocupen, ya viene Nadine, ¿no? Saludos, ¿no? Pero ahora lo siento más liberado y tampoco puede apoyar a Urresti, porque si apoya a Urresti, el mismo Urresti el abrazo del oso. Me hacen el abrazo del oso. Entonces, ¿qué cosa hace ahora Nadine? Pensando hacia el futuro Congreso y la comisión que la va a investigar, seguramente está haciendo esos ataques. Pero en esos ataques, yo no creo que le haga daño a Keiko, ¿no? Un ataque de Nadine a Keiko va a ser difícil que en estos momentos le haga daño a Keiko. Porque Nadine está muy golpeada, muy desprestigiada, ¿no? Y creo que escogió un tópico que es muy sensacionalista, que es las torturas de Alberto Fujimori a Susana Iguchi, pero que es bien delicado. Y que es bien delicado, porque Keiko ha sabido, es un tema familiar y a ella le están pidiendo que se pelee con uno y con el otro. Además, Keiko electoralmente ha sabido... La ha presentado en el meeting, claro, la lleva en el meeting. Muy complicado ella. Coordina bien la relación con su papá, trata de mostrar que ella los quiere a ambos, pero como bien lo dice Carlos, esta actitud de la señora Nadine Heredia me merece dos reflexiones. La primera de ellas es que no hay que olvidar que acaba del peritaje ratificar que la letra de las agendas era de la señora. Así es. Entonces ella, igual que Toledo, porque como son socios, a un tema delictivo siempre buscan cómo darle la salida política, atacando a Keiko Fujimori. Y lo segundo es algo que, si bien es cierto, no está regulado legalmente, pero acá se ha venido hablando de un gobierno de la pareja presidencial. Y esta señora, que a diferencia de la esposa de los presidentes de la República, los últimos 3 presidentes, ostenta el cargo de ser presidenta del partido. Ella actúa en la infraestructura del aparato público. Entonces, por esta condición que tiene, ella debería actuar con absoluta neutralidad. Sí. Está atacando a una candidata de la oposición. El señor Humala también se despacha atacando a otros candidatos. Y eso no se ha visto en estos últimos 15 años. Toledo. Se moderó Humala y creo que el Jurado Nacional hizo bien poniéndole un parche de entrada. No, se quejó, hicieron estado la cuestión, pero finalmente se logró que Humala fuera más moderado. Hay que prestarnos al juego de la señora Heredia. No hay que prestarnos al juego, más bien ella debería tranquilizarse, dejar que su candidato, el señor Urresti, que diga ese paso como dice Carlos, lo primero que he dicho que no pone las manos al fuego con la señora Nadine Heredia, caramba, porque es evidente que no quiere cargar con la explicación de las agendas. Pero ahí está, en las encuestas se ve el alto nivel de desprestigio que tiene esta señora a través de su candidato, ¿no? Una cosa que ha dicho Javier y que se refiere al peritaje, ¿no es cierto? Que ha ido ya definitivamente, se ha demostrado que la letra era de Nadine, pero hay una segunda parte del peritaje que dice, se nota, se comprueba de que ha hecho esfuerzos para cambiar su letra. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo los defensores de Nadine en este caso, lo he escuchado al congresista Otaro, pero cómo iba a querer cambiar su letra? Sí, ella misma había reconocido, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pero su entrenamiento de cambio de letra comenzó antes. Así es. Comenzó antes, porque eso requiere 3 meses. Así es. No es cualquier cosa. Exactamente. Son técnicos que pueden ser argentinos. ¿Ah? ¿Qué estrés? ¿Te das cuenta de esto? Por eso digo, o sea, una ya lamentablemente una situación así, ¿no? que ataque a Keiko, eso no le hace daño a Keiko.
No le hace daño. No, no le hace daño porque además el argumento de enfrentar a Keiko con el caso de su madre, ya, mira, ¿cuántas veces, ¿no? Ya los puntos que le tenía que quitar ya se los quitó, ¿no? Ya está. Y ella hábilmente se está remitiendo a lo que eso ya se investigó y hay un pronunciamiento. Además, que lo respeto. Tengo entendido que el señor Isaac Humala, que no era precisamente un santo, también ha sido acusado de cosas bastante duras, es el padre de su marido y nadie tendría por qué estarle diciendo, ¿y su marido qué hizo? ¿Cuándo? Así es, claro. ¿No? Fue acusado de esto y lo otro ya pues. O sea, tampoco tiene el historial familiar tan limpio como para a ver, que le reclame pues a Ollanta que se pelee y mande al cacho a Antauro y que no le hable y que lo insulte públicamente. Será un tema de ellos. Un tema ¿no? familiar en plena campaña electoral no puede ser el centro de la acción política. No, y a mí, yo repito, a mí el caso de Susana Higuchi me da muchísima pena. Yo sí creo que hubo muchísimo abuso de parte de Alberto Fujimori con respecto de ella, al punto de que creo le quebró los nervios a esa mujer. Pero que los hijos tengan que haber participado, tomar partido. Mira, yo no sé qué pasaba con esos chicos en ese momento, qué veían, qué no veían. Demasiado, si el Perú vivía engañado, ¿no? Pero además, como dice Carlos, no me atrevo a juzgar. La señora, ¿no? Susana Higuchi le está acompañando. Claro. Sí, pues, porque finalmente son madre e hija, pues, ¿no? Y esa es una relación que puede pasar por altibajos, pero en la que no nos deberíamos andar metiendo. Yo creo que ¿no? le salió el tiro por la culata a la señora. Yo también creo que esto más es lo que la favorece a Keiko que lo que la baja, ¿no? Se nota un ataque desesperado, muy bajo a una personalidad fragilizada, ¿no es cierto? En el caso de la mamá. Entonces, ¿eso por qué va a ser valorado positivamente? Así es, acá están fastidiándote, dicen que los saprias no tienen moral para hablar porque la APRA también criticó a Vargas Llosa para que gane Fujimori. Pero debo reconocer que siendo una campaña durísima, se atacó las propuestas de Vargas Llosa. El shock era el ataque. Las propuestas nos hacían ver como que nos iba a caer el apocalipsis, por culpa de ustedes, estábamos metidos en ese lío. Pero no recuerdo que se atacaran a las personas, no especialmente. ¿no? Además no se conocía el problema familiar del candidato. Uy, hoy día hubieran tenido para escribir 38 diarios chichas. Sí, pues. Coincido. Hay que dejar al escritor Vargas Llosa que diga ese paso de venir a pasar unas vacaciones al Cusco. Va a venir. Lo único bueno de todo este romance es que lo tiene apartado de las elecciones peruanas, ¿no? Pero le ha cambiado el rostro, ¿ah? Tú no sonrías. Estás prohibido de sonreír y opinar. Bueno, señores, nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos con los siguientes temas. Javier Velázquez nos va a explicar por qué los aspirantes al Congreso del Partido Aprista han tenido que pagar 14.000 soles y si esa no es una medida que discrimina de alguna manera que no hayan tenido para pagarlo. Y después, el Perú, primer productor de quinoa. Eso sí, la quinoa está carísima. Ya volvemos. Una buena entrevista tiene de todo. Investigación, preparación, un tema interesante, un invitado espectacular, pero sobre todo, mucho ímpetu y corazón para realizarlo. Soy Juliana Oxenford y en el estilo Juliana todas las noches encontrarás esa entrevista que tú quieres ver. Al estilo Juliana, lunes a viernes, 11 de la noche, en RPP TV. Una entrevista previamente investigada nos permite analizar la noticia al detalle. Y 3 puntos de vista diferentes te permiten ver la información desde distintos ángulos. Presentamos los hechos, veraz y objetivamente. Conoce la información de primera mano. Soy Raúl Vargas. Soy Patricia del Río. Y yo soy Ricardo Boto. Ampliación de noticias, lunes a viernes, 8 de la mañana, en RPP TV. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y ahí no es una acusación que la APRA haya negado. La APRA ha reconocido a través de Javier Barreda de que sí, los aspirantes al Congreso, tanto invitados como miembros del partido, han pagado 14.000 soles para poder postular, para estar en la lista. Entendemos que como una suerte de aporte a la campaña. Javier, explícanos un poco si esta no es una medida discriminatoria, si está permitido, si la ley lo configura como posible. Por supuesto. Primero quiero decirle al país que todo esto está bancarizado. O sea, todo esto está bancarizado, todo esto lo sabe la OMPE, se le informa, pero no es una práctica de ahora, por favor.
que el APRA la implementa, como por ejemplo nosotros de nuestro sueldo autorizamos que el 10% de los sueldos de todos los parlamentarios, el 10% vaya a las arcas del partido, si no, ¿cómo se mantiene el partido? Solamente quiero referir lo siguiente, estos han sido 2 aportes, primero para los precandidatos, para los precandidatos que se eligen en una convención, hay que hacer elecciones de los delegados en cada una de las regiones. Todo cuesta plata. Esa organización logística, ¿quién la paga? ¿Le vas a decir a los militantes, oye, ¿sabes qué? Hay que financiar la organización del evento para ser parlamentario y tal? No. Entonces, nosotros hacemos que todo eso se deposite en la cuenta de la tesorería del partido. Esto está supervisado por OMPE y nosotros financiamos. Y es más, te digo lo siguiente, los propios organismos electorales han actuado como verificadores en todo el país de esta elección. O sea, todo eso cuesta. ¿Y cuánto costó, por ejemplo, la cuota de los precandidatos? ¿Te acuerdas? 3.500 soles. Ya. 3.500. Y ahora, la segunda parte, los precandidatos, y en la segunda etapa, ya los que son designados, ya $3.000 hemos dado. $3.000. Te digo lo siguiente, el año 2011 nosotros dimos casi 15.000 soles. O sea, ¿quién financia quién financia Yo la debo campaña confesar que a partidaria? mí no me parece mal que los propios candidatos aporten a su partido, porque es una manera transparente, todos están participando, todos están poniendo el hombro, eso no me parece mal. Pregunto, ¿qué pasa si alguien no tiene plata? ¿Queda fuera de la competencia? Yo no tengo los 3.000 soles para... Ya, pero yo te digo lo siguiente, yo creo que ahora tenemos que sincerar las cosas, Patricia. El partido tiene que financiarse, o sea, su funcionamiento, o sea, nosotros si buscamos que no hayan financiamientos oscuros, poco claros, yo creo que nosotros siempre hemos aplicado, no de ahora, sino de siempre, las obligaciones que deben tener los militantes y los funcionarios con el partido. No, es más, te digo lo siguiente, por ejemplo, si un parlamentario por alguna otra razón no dio sus aportes en el tiempo que le correspondía, para inscribirse le exigen estar al día en sus cuotas, en sus contribuciones. Esa es una obligación para con el partido. De verdad, que esto no es discriminatorio. Yo le diría a Carlos, que un hombre que tiene mucha trayectoria, también puede haber hay excepciones, por ejemplo, se ha cobrado menos para las cuotas de discapacitados, para jóvenes, pero... de verdad, ¿con qué se va a financiar una campaña política? El desplazamiento. Nosotros no tenemos recursos de otras fuentes que no sean la de los militantes, de nuestras de acuerdo, Javier, me parece clara hacemos, ¿no? Me parece clara la... Pero no es novedad, siempre se da. Y bueno, y además no es secreto, ¿no? Así no es secreto. Carlos, ¿es una forma normal cómo se debe financiar una organización política? Cuando es una organización partidaria, cuando existe una identidad, una experiencia, tradición, ¿no? Así es. Como lo dice Javier, en el caso de la izquierda, cuando era Izquierda Unida y éramos diputados en esa época, por caja se nos descontaba directamente 10% para Izquierda Unida y 20% en el caso mío era del partido de Javier Díaz Canseco, ¿no? O sea, así es. Entonces era así. Y es verdad, a los precandidatos, cuando hay elecciones internas, se le pide un monto más o menos reducido, ¿no? Claro. Pero al candidato, o sea, el que gana las elecciones internas, ya tiene una estructura, pues, claro, una estructura de comités de su campaña. Y esa estructura de los comités de su campaña son los que también, si el propio candidato no tiene el dinero, colaboran con el candidato. Ahora, son en realidad $4.000. $4.000 a 3.45 más o menos son los 14.000 soles. Pero es la misma cantidad de dinero que da $520.000, que es lo que cobra Fabre. Mensual. No, o sea, lo que ha cobrado Fabre para la primera parte de la campaña como asesor es toda la cotización de todos los candidatos al Congreso del Partido Aprista. O sea, esa es la nosotros no tenemos... que le ha sacado Acuña de su bolsillo el solito. Pero claro, pues por eso digo. Pero te digo, creo que Acuña más bien no cobra a sus candidatos para que postulen si no les paga, ¿no? ¿Y por qué se ha dado este caso, Patricia? Porque nosotros, a raíz de los problemas que hay, de gente que se infiltra, que están inscritas en otros partidos o que tienen cuentas con la justicia y a veces ocultan información, nosotros hemos hecho firmar una declaración y un acuerdo a todos los convencionistas y a los precandidatos de que la Dirección Nacional del Partido se reserva
la posibilidad de retirar a cualquier candidato cuando es evidente una infracción. Mira, la propia Keiko Fujimori está retirando a tres candidatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, nosotros hemos retirado a candidatos que habían ganado la convención, los hemos retirado porque de pronto aparecen con antecedentes, con un proceso penal, con una condena que no fue comunicada. Entonces, para eso la ley establece que uno tiene el derecho, el partido político tiene derecho a colocar 20% de directamente designados. Y en el caso de esta compañera que yo la conozco, es por un hecho grave de lealtad que ella misma lo ha confirmado al entregar su voucher. Ella ha dicho, sí, en la segunda vuelta en San Martín, yo he apoyado al candidato del fujimorismo porque era mejor. Entonces, si ella hace 2, 3, 4 meses siendo militante y como hemos tenido las fotos, ella ha apoyado al candidato del fujimorismo que enfrentaba al del APRA. Entonces, esas cosas ya no puede pasar. En el partido no pueden pasar. Entonces, han querido levantar, un diario ha querido levantar por el lado del aporte. Todo ese aporte está bancarizado. Todo ese aporte está fiscalizado por los organismos nacionales. Y me ha dado la razón, Carlos. Los partidos como los nuestros es conocido. Damos un diezmo de nuestro sueldo, así por planilla, nada, ni siquiera desde que entramos, de todo lo que percibimos del 10%, sino cómo funciona el partido, cómo se paga la luz. Tú eres cristiano además, ¿no? Entre la iglesia, el partido y la SUNAT, ¿qué te queda para tu familia? ¿Ah? Oye, voy a aprovechar esto para contar una suerte de anécdota, ¿ya? En el partido en el que militábamos, que era el Partido Unificado Mariateguista, que era parte de Izquierda Unida, en fin, para entrar a una convención nacional tú tenías que estar totalmente libre de todas las cuotas que tenías. Y en ese momento yo tuve un problema familiar y no tenía. Y lo hicieron es, el carro del Congreso. El carro del Congreso, el carro que habíamos comprado al Congreso, pero con cierta ventaja, ¿no? Entonces entregas al partido el carro del Congreso. ¿Y eso se podía hacer? ¿Ah? No, y no, es que es internamente, ¿ves? No, que hay que precisar, porque antes que cierren el Parlamento. Comprabas carros con una... Comprados con nuestra plata. Con su plata, sino que como compraban corporativamente, les daban una facilidad. Claro. Pero que quede muy claro que a los parlamentarios no nos dan ni combustible ni carro, eso que quede claro. No, sí, eso sí está claro. Bueno, pero... No, y eso es verdad, para que vean. Y encima ustedes son de izquierda, qué malo. Patricia, al contrario, por eso mismo. Patricia, claro, es de todos, todo de todos. Cuando hemos sido 40, 36 parlamentarios, a veces hay parlamentarios que han dicho a Tesorería del Congreso, ¿sabe qué? No, quiero que me suspenda el pago de mi aporte por un año. Entonces, cuando se han querido reelegir, ahí ya no. Tienes que pagar todo y ponerte al día. Claro. Pero es obligación, si no, ¿cómo cuidamos la disciplina? Yo creo que cuando los partidos se financian sobre la base de los aportes de sus militantes y sobre la base de los aportes de todos los que participan, es mucho más transparente que cuando vienen estos cerros de enero. Por cierto, Keiko Fujimori está tan suertuda en esta campaña que le ha salido una denuncia muy seria sobre un financiamiento que le llega del extranjero, pero claro, salió el mismo día que el plagio del libro de Acuña y todo el mundo se olvidó. Pero no nos hemos olvidado, así que ahí tenemos pendiente para que los fujimoristas respondan esa pregunta. Yo prefiero 1000 veces que sea de la plata de los militantes que sale a que lleguen de cuentas offshore plata. Además te digo una cosa, Patricia, para terminar el tema. No es discriminatorio, para que veas que, por ejemplo, están participando invitados. Llevamos entre los 10 primeros 2 jóvenes, que son muy buenos cuadros femeninos del partido. Y nadie se ha quejado por ser un tema discriminatorio. De acuerdo. Yo pregunté, porque me pareció que podía ser una queja válida. Hacer una campaña ahorita, el que quiere ser candidato al Congreso, de verdad, es utópico de decir, no tengo recursos y que la gente puede votar así. Tienes que por lo menos tener un equipo mínimo que te respalde. ¿Cómo no puedes pedirle a tu equipo mínimo que te respalde, que te haga una actividad para dar el aporte a la inscripción? Si no, al final de cuentas, una candidatura sí conspira contra el resultado final. Además es curioso, porque si no tienes nadie que pueda ayudarte a ser candidato, entonces nadie va a votar por ti. Pues entonces ya ¿para qué perjudica a la organización, porque al final de cuentas el objetivo es ganar el gobierno y la fórmula presidencial, ¿no? Bueno, señores, ¿y ustedes comen quinoa? ¿O está muy cara para el bolsillo? No, por lo que veo, sí, pero el encarecimiento de la quinoa tiene que ver por el precio por mundial. La demanda exterior. Pues, que está muy bien, porque eso quiere decir que nuestros campesinos están ganando buena plata con la quinoa. Ojalá que fueran los campesinos, no los intermediarios. Ojalá. Y ahí mi pregunta es,
¿qué deberíamos hacer para que esa quinoa que el campesino logra vender a muy buen precio en el mercado externo se pueda consumir a una cantidad razonable en el mercado interno? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque los candidatos están hablando de bajar los precios. Acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? La quinoa, que es un alimento súper importante, no recibe ningún apoyo del mercado, del Estado, para el consumo interno. ¿Por qué tengo que pagar, pues, 8 soles la bolsa de quinoa, 5 soles la bolsa de quinoa, 7 soles la bolsa de quinoa? Ahorita el kilo es de 20 y 25 soles. Lo que dice yo te hablo de la bolsa de quinoa porque yo compro una bolsita de Agricultura es que el Perú acaba de ubicarse en el primer lugar en la exportación de este grano altoandino. En la producción, ¿no? Hemos desplazado a Bolivia y a Ecuador, que eran históricamente los primeros productores de ese tema. Yo lo que sí creo es que si el precio se ha incrementado de 5 a 8 soles a 20 o 25 soles, como dice Carlos, es por la demanda, especialmente exterior, porque ahora Estados Unidos y Australia son los que están llevando nuestro producto, que es muy bueno. Y es un producto bien agradable, no está muy difundido en el país, pero es lo que creo que hay que estar. Yo cuando era niña, la quinoa era comida de pollos. De pollos, o sea, comprabas pollo, comprabas quinoa para darle al pollo. Nadie se la comía. Se comió una quinoa al pesto en el mismo congreso, muy bueno. Muy bueno, claro que sí, bueno. Pero se ha vuelto un alimento codiciado, no lo era, ¿no? Y eso está muy bien, nos parece muy bien. Lo que hay que cuidar es, como dice Carlos, ojalá que de terceros intermediarios no puedan estar usufructuando el trabajo de los campesinos, porque esto se produce en las zonas altoandinas. Claro. Y lo que hay que evitar, o mejor dicho, lo que hay que promover es que los que producen sean directamente beneficiados, ¿no? Coincido. ¿Qué se puede hacer? Es un aumento de la productividad, pues. O sea, si ya tenemos una fuente de ingresos, se sabe que aumenta el precio de nuestro producto de exportación y que eso beneficiaría a los campesinos de la Sierra Altoandina, caramba. Entonces, que el Ministerio de Agricultura invierta en calificación tecnológica para que haya mayor productividad de quinoa por hectárea sembrada, en fin, y de esa manera buscar bajar los precios. Y en segundo lugar, que no sean los intermediarios los que le inflen el precio. Solo este anuncio, Patricia, es muy bueno, ¿sabes por qué? Porque va a incentivar a que muchos agricultores puedan desplazar su actividad agrícola a la producción de la quinoa. Cuando hay una mayor oferta, lo que sucede naturalmente es que el precio baja. Jaime Serra nos dice, Jaime Serra nos dice en el Twitter, si los peruanos comiéramos quinoa como comemos arroz, el precio sería mucho más barato. Y sí, pues, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y deberíamos tratar de hacer una especie de sustitución del arroz por la quinoa. Mucho menos agua. Menos agua, engorda menos, alimenta más. Listo, ahí tienen un trabajo. Además, convence a los lambayecanos que cultiven quinoa, no arroz. No, y además Nadine era la responsable mundial de la FAO para el cultivo de quinoa. No, eso responde a factores culturales. Nadine está con perfil bajo. Cuando Nadine fue la responsable mundial, se malograron los cultivos de quinoa, la gente hizo una quinoa que no servía para nada. Nadine se salió y otra vez la quinoa está en primer puesto. Qué bueno, ¿no? bueno. Es como muy bueno para el país, entonces. Yo lo siento mucho, pero la señora Heredia creo que no ha traído buena suerte a muchas cosas en este gobierno, empezando por su marido. Bueno, señores, gracias por estar acá, la verdad, muy interesante. Gracias a ustedes por acompañarme desde casa con sus comentarios. Nosotros, por supuesto, seguiremos analizando las 5 noticias del día a partir de mañana a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. 10% para el partido.